Bien, ahora vamos a hablar entonces de la endometriosis. La endometriosis es la implantación de tejido endometrial, pero fuera de la cavidad uterina, por lo tanto es endometrio ectópico. La endometriosis es una enfermedad en el fondo de implantación extrauterina. Es benigna, dependiente de estrógeno de manera importante y se caracteriza por la presencia no solo de las glándulas, sino que también de estroma endometrial ectópico acompañado de tejido fibrótico. Es una enfermedad, un trastorno que es inflamatorio crónico y disminuye y afecta de manera importante la calidad de vida de las personas que la padecen. Afecta aproximadamente entre un 6 a un 10% de mujeres en edad reproductiva. La edad promedio del diagnóstico es aproximadamente 28 años, básicamente porque generalmente el diagnóstico se hace cuando las pacientes están buscando cuando desean embarazarse y se empiezan a estudiar para ver básicamente por qué no pueden embarazarse. Muchas veces se llega de esa forma al diagnóstico de esta enfermedad. La endometriosis está presente en el 30% de las mujeres que son infértiles, entre el 20 y el 47% de las mujeres que son subfértiles y entre el 70 y el 87% de aquellas que tienen o sufren dolor pélvico de tipo crónico. Por mucho tiempo han existido teorías que han tratado de explicar las causas de la endometriosis, ya que es una enfermedad que es bastante enigmática, es bastante compleja, se ha tenido que abordar de distintos ámbitos y la verdad es que hoy día se tienen muchas más luces de lo que realmente ocurre al parecer en la endometriosis con los avances en biología molecular. Sin embargo, hay teorías que se cree que por años en el fondo han tratado de explicar qué es lo que pasa en esta patología. Una de esas teorías, que es del año 27, es la teoría de la menstruación retrógrada de Sampson, que postula que durante la menstruación tejido endometrial viable refluye hacia la cavidad peritoneal a través de las tubas y luego se implanta en el peritoneo y los órganos pélvicos. Entonces, esta teoría habla de bridas menstruales en la cavidad peritoneal durante la menstruación. El problema que tiene esta teoría es que no explica por sí sola por qué mujeres que tienen menstruación retrógrada no desarrollan endometriosis, y la menstruación retrógrada ocurre entre el 76 y el 90% de las mujeres en algún momento de su vida. Por lo tanto, ¿qué hace que una mujer con menstruación retrógrada desarrolle endometriosis en comparación con una que no lo hace? Bueno, se ha visto que hoy día se sabe que hay factores genéticos importantes, bioquímicos, inmunológicos que facilitan la supervivencia, la invasión y la vascularización de las lesiones endometriósicas fuera de la cavidad uterina. También está la teoría de la Müllerianosis, que es una teoría más bien embriológica, y se basa básicamente en que si la endometriosis es una alteración de las estructuras genitales durante la organogénesis, es posible entonces que el tejido endometrial se haya en el fondo implantado fuera de la cavidad uterina en fetos femeninos y que esto haya sido encontrado en fetos post-mortem. Resulta que hubo un estudio que examinó 36 fetos que no tenían anormalidades del tracto genital, y en 4 de estos fetos se encontró endometrio de tipo primitivo fuera de la cavidad uterina, y ese tejido endometrial expresaba receptores de estrógeno y del marcador tumoral CA125. Por lo tanto, esta teoría milleriana explicaba que en el fondo, debido a una alteración durante el desarrollo de los conductos de Miller, es que ya se producía implantación ectópica de tejido endometrial y era un tejido que respondía a hormonas. Esta teoría quizás podría explicar hoy en día que aquellos casos que son menos prevalentes de endometriosis, en el fondo endometriosis diagnosticada antes de la menarquia.
casos que son muy raros, pero que podrían explicarse quizás con esta teoría, ya que antes de que la adolescente tenga sus menstruaciones, entre comillas, retrógradas, ya tiene implantes endometriósicos que podrían venir desde su desarrollo embriológico. Otra teoría importante que hoy día se postula, esta es más nueva, es más reciente y es bastante complementaria a las anteriores, es que en la endometriosis hay una disfunción del sistema inmune. Resulta que se hipotetiza que la endometriosis se produce o se desarrolla en mujeres que tienen una desregulación de su inmunidad innata y adaptativa y que no pueden, en el fondo, su sistema inmune no puede eliminar ese tejido endometrial ectópico. En pacientes con endometriosis se han analizado tejido endometrial ectópico y se ha visto en ese tejido elevadas concentraciones de metaloproteinasas de la matriz, por ejemplo, y activadores del plasminógeno. Y esto sugiere entonces la posibilidad de que en estos fragmentos hay un aumento de la proteólisis, el destruir proteínas, y eso favorece y facilita que este tejido se libere desde el endometrio hacia la cavidad peritoneal vía menstruación retrógrada y se establezca como un tejido ectópico en el peritoneo, generándose entonces esta lesión endometriósica. Entonces, esta incapacidad para eliminar estas bridas menstruales, ¿cierto?, constantemente que se producen en estas mujeres con menstruación retrógrada, se cree que genera una sobrecarga al sistema inmune para poder eliminarlas y por lo tanto lleva a una disfunción del sistema inmune finalmente. Sin embargo, no está muy claro si la disfunción del sistema inmune es a causa de la endometriosis o es más bien una consecuencia de la endometriosis. Pero se sabe que la disfunción del sistema inmune en esta patología tiene un rol que es importante. Entonces, aquí en este cuadro podemos ver otras teorías que tratan de explicar la endometriosis. Por ejemplo, la teoría de la metaplasia celómica, que en el fondo habla de transformación metaplásica de las células de origen visceral abdominal peritoneales en endometrio y que esto es desencadenado por estímulos hormonales. O sea, entonces nos habla de que en el fondo el tejido peritoneal visceral abdominal se transforme por metaplasia en tejido endometrial y que este cambio es desencadenado por hormonas. Está la disfunción inmune, que es la que hablábamos básicamente. La del estrés oxidativo, que tiene que ver con que las células del sistema inmune producen citoquinas que promueven y facilitan el crecimiento y la angiogénesis del tejido endometrial ectópico. Por lo tanto, esta enfermedad cursaría con altos niveles de citoquinas y de factores de crecimiento endotelial vascular en el peritoneo y en la cavidad peritoneal. Y la teoría de las stem cells o células progenitoras o células madre nos habla de que células de tipo indiferenciado, stem cells, que tienen capacidad de diferenciarse, son capaces de regenerar el tejido endometriósico ectópico. Bien, ¿cuál será entonces o hacia qué se relaciona la fisiopatología de esta enfermedad? Bien, en esta imagen podemos ver más o menos la patogénesis de la endometriosis que relaciona parte de estas teorías que recién veíamos. Por un lado tenemos la menstruación retrógrada y por otro lado tenemos la disfunción del sistema inmune. Entonces esto está basado en la teoría de Sampson de la menstruación retrógrada,
que es lo que podemos ver en el primer recuadro, la diseminación de fragmentos de tejido endometrial en la cavidad peritoneal ocurriría entonces por esta vía, por la menstruación retrógrada desde la cavidad endometrial, pasando por las tubas, llegando hacia la cavidad peritoneal. La disfunción del sistema inmune en esta paciente facilitaría el desarrollo de estas lesiones endometriósicas, es decir, a pesar de que esto se produce, el sistema inmune podría eliminar estos tejidos ectópicos, no se eliminan, sino que persisten. Y podemos ver también los sitios en los cuales estas lesiones ectópicas se desarrollan y comienzan a crecer. Entonces podemos tener endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica o tubo ovárica, endometriosis infiltrante profunda, que abarca principalmente a nivel del recto sigmoides y que son los sitios donde más comúnmente se desarrollan y se implantan las lesiones endometriósicas. En esta imagen vemos una representación esquemática de una lesión endometriósica y el microambiente inmune que se genera en torno a esta. Vemos varias células del sistema inmune involucradas a nivel del fluido peritoneal y esto viene de investigaciones porque se han encontrado presentes allí. Entonces podemos ver, por ejemplo, neutrófilos, macrófagos, células natural killer, células dendríticas, linfocitos T y linfocitos B. Y esto en el microambiente de un implante ectópico donde tenemos las células epiteliales, las células estromales y vemos células endoteliales también porque también se produce angiogénesis para que este tejido pueda continuar proliferando y pueda continuar desarrollándose en la cavidad peritoneal o en los sitios donde se implantó. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que los neutrófilos se han encontrado aumentados tempranamente en la formación de estas lesiones endometriósicas que están involucrados en promover la angiogénesis y en reducir la apoptosis de estas células endometriales ectópicas. Los macrófagos en la endometriosis tienen una capacidad fagocítica reducida, favorecen la angiogénesis, estimulan que el tejido endometrial prolifere y estimula su invasión, estimula o incrementa también la expresión de citoquinas inflamatorias y los macrófagos colocalizan con fibras nerviosas, con fibras del sistema nervioso, con neuronas. Por lo tanto, esta colocalización del macrófago con las fibras nerviosas está asociada a la modulación que hace o que ocurre en las fibras nerviosas que transmiten el dolor y por lo tanto por ahí se trata de explicar en el fondo el dolor pélvico crónico asociado a la endometriosis. Las natural killer tienen capacidad citotóxica reducida mediado por la interacción entre los macrófagos y el tejido endometrial ectópico, interleuquinas tipo 6, factor de crecimiento tumoral beta, interleuquina 10 e interleuquina 15. Entonces, estas moléculas que acabo de mencionar se ha visto que reducen la capacidad citotóxica de las natural killers, de manera tal que las células natural killer no son capaces de reconocer estos implantes endometriales como un tejido que haya que lisar y que haya que destruir, y eso permite que este tejido, entre comillas, se escape de la acción de las natural killer y continúe desarrollándose ectópicamente. Las células dendríticas están implicadas en la angiogénesis y en el desarrollo de la endometriosis. Los linfocitos T, por ejemplo, aumenta el patrón T-helper tipo 2. ¿Se acuerdan ustedes? Un poco hemos hablado de eso. Se asocia más bien a un patrón de tipo liberador de citoquinas antiinflamatorias. Incrementa también las células de helper 17, interleuquina 17, que promueven la inflamación y la angiogénesis, y por otro lado incrementa los linfocitos T regulares peritoneales.
Los linfocitos T regulares peritoneales aumentan la proliferación de los implantes endometriales y la invasión. Por lo tanto, estarían modulados los linfocitos T para favorecer el desarrollo y la proliferación del tejido ectópico endometrial. Y los linfocitos B, que una vez transformados en células plasmáticas son los que tienen la capacidad de sintetizar anticuerpos, resulta que los linfocitos B se han relacionado con la formación de anticuerpos antiendometriales, pero su actividad y su acción está desregulada en pacientes con endometriosis. Por lo tanto, podemos ver aquí en esta imagen que hay una interacción de varios factores del sistema inmune que están alterados y que se sabe hoy día que están alterados en pacientes con endometriosis y que en el fondo permiten básicamente que esta menstruación retrógrada que puede ocurrir en la mayoría de las mujeres, en ciertas mujeres persista y evolucionen hacia el desarrollo de la enfermedad. Entonces, podemos ver acá el rol en esta imagen de la respuesta inflamatoria en la progresión de la endometriosis. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que a partir de la menstruación retrógrada, las lesiones endometriósicas estimulan la producción de esta proteína MCP1, que es la proteína quimiotáctica de monocitos. Y esta proteína estimula la proliferación de los monocitos. Al mismo tiempo, se incrementa o se estimula la producción del factor de necrosis tumoral tipo alfa. Y eso es por parte de, o ocurre por activación de los macrófagos peritoneales. Al incrementar este factor de necrosis tumoral tipo alfa, incrementan o aumentan interleuquinas como la 18, la 15 y una variedad de distintas interleuquinas como las que aparecen ahí, la 10, la 17, 6. Y todas estas básicamente incrementan la inflamación y sobre todo la interleuquina tipo 6, por ejemplo, disminuye la función y la actividad de los natural killer. Y por ejemplo la interleuquina 1 beta estimula la producción del factor de crecimiento endotelial vascular. Por lo tanto, gracias a este patrón inflamatorio estimulado, lo que ocurre es que disminuye la actividad de la natural killer, permitiendo que este tejido siga desarrollándose sin que sea eliminado. Y por otro lado, se estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, permitiendo que este tejido continúe su desarrollo en el tejido, en la cavidad peritoneal. Se ha encontrado, y de hecho está asociada a esta enfermedad, lo decíamos al comienzo, a estrógenos. Es una enfermedad que es dependiente de estrógenos de manera importante. Por eso su mayor prevalencia es en mujeres en etapa reproductiva, en etapa fértil. Y podemos ver acá en esta imagen las vías de la esteroidogénesis involucradas en la endometriosis, en los mismos implantes endometriales, fuera de la cavidad uterina. Entonces podemos ver acá, ¿cierto?, el eje de las gonadotropinas que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? GnRH estimula la liberación de gonadotropinas desde la hipófisis anterior y tenemos las células foliculares que son las de la granulosa y las células del cuerpo lúteo donde tenemos células de la granulosa y de la teca. Y podemos ver que en estas células de la granulosa o foliculares son las que expresan la aromatasa, si se acuerdan un poco, y que son capaces de, a partir de colesterol, formar androstenediona. Y por lo tanto, gracias a aromatasa es que pueden formar estrona y la estrona se puede transformar en estradiol. Entonces, la transformación de estrona en estradiol es gracias a la enzima 17 beta HSD tipo 1 y la transformación de estradiol en estrona, que es menos potente que el estradiol, es por parte de la 17 beta HSD tipo 2. Entonces resulta que en los implantes endometriósicos se ha encontrado una menor expresión de esta enzima, la 17 beta HSD tipo 2, que es la que permite que el estradiol se transforme en estrona, que es mucho menos potente, de manera tal que gracias a la menor actividad de esta enzima aumenta en el fondo la formación de estradiol en los implantes endometriósicos
cuyo efecto es mucho más potente. Y este estradiol actúa a través de sus receptores. Si se acuerdan un poco, los receptores de estrógeno tenemos alfa y beta. Y resulta que el estradiol actúa principalmente a través de su receptor tipo alfa. Y a través de ese receptor activaría vías asociadas a calcio, por ejemplo, aumento de calcio en la célula, por eso aparece PI3 quinasa, proteínas de tipo quinasa, como las MAP quinasa, y aumento de AMP cíclico. Y gracias a la activación de estas vías estimuladoras en los implantes endometriósicos es que aumentaría o proliferarían los tejidos endometriósicos en la cavidad peritoneal o en la zona donde se hayan implantado. Por otro lado, estos tejidos endometriósicos de pacientes con la enfermedad también se ha visto una mayor expresión del receptor de progesterona tipo B y una menor expresión del receptor de progesterona tipo A. El receptor de progesterona tipo A es un receptor que tiene efecto antiestrogénico, es decir, inhibe la expresión de receptores de estrógeno, pero el receptor de progesterona tipo B se ha asociado a un aumento en la expresión de receptores de estrógeno. Por lo tanto, lo que tendríamos en los tejidos endometriósicos obtenidos desde pacientes es que, por un lado, estaría disminuida la actividad de la enzima 17 beta HSD tipo 2, disminuyendo entonces la conversión de estradiol en estronam, que es menos potente, y eso genera un aumento de un ambiente de hiperestrogenismo que favorece por la vía del receptor alfa-estrógeno, ¿cierto?, el aumento y la proliferación de los tejidos endometriósicos. Y por otro lado tenemos una mayor expresión de receptor de progesterona tipo B, que estimularía también la expresión de receptores de progesterona, de receptores de estrógeno, principalmente el receptor de estrógeno tipo alfa, aumentando entonces de esta manera la respuesta de estas células endometriósicas al efecto del estradiol. Por lo tanto, gracias a esto podemos entender y comprender que es una patología que requiere de la presencia de estradiol y requiere de hiperestrogenismo para desarrollarse. Se han asociado factores genéticos al desarrollo de la endometriosis. Un paciente, con un pariente en primer grado con endometriosis aumenta el riesgo de padecer la enfermedad en 7 a 10 veces. Se ha analizado el genoma de las mismas células obtenidas de tejidos endometriósicos y se han encontrado variantes genéticas comunes en varios de estos tejidos de distintas pacientes en 7 locus de riesgo. Por lo tanto, hay una alteración genética en las pacientes con endometriosis y la carga genética que tiene la paciente parece aumentar junto con la severidad de la enfermedad. Es decir, aquellas pacientes que hacen endometriosis de tipo más severa es porque tienen una mayor carga genética. ¿Qué afecciones tenemos o hay concordantes con la endometriosis? Es decir, ¿qué factores en el fondo de riesgo? Menarquia temprana, porque en el fondo hay mayor exposición a los efectos del estradiol. Duración corta del ciclo menstrual, dado principalmente por el hiperestrogenismo. Periodos menstruales abundantes, y el periodo menstrual abundante nos habla de un hiperestrogenismo, pues la capa endometrial del útero prolifera en respuesta a estradiol, y cuando esta capa prolifera más allá de lo normal, es que después el tejido que se descama, que es el endometrio funcional, ¿cierto?, genera un periodo menstrual abundante, o un mayor volumen de sangre. La nuliparidad, porque en el fondo son mayores ciclos ováricos en la vida y mayor producción de estradiol, sin descanso, el propio descanso fisiológico que entrega el embarazo con el cese ovárico. Un bajo IMC se ha asociado también a mayor riesgo de desarrollo de endometriosis, consumo de alcohol y ciertos fenotipos, por ejemplo, pacientes con pecas y con neos o fenotipos de este tipo se han asociado también a una mayor prevalencia de endometriosis, probable y posiblemente explicada a través del patrón genético.
Por otro lado, tenemos ciertos factores que son protectores de la enfermedad, entre ellos el ejercicio y el uso de anticonceptivos combinados orales o anticoncepción hormonal en base a estrógeno y progestágeno, básicamente porque inhiben el eje e inhiben también el ciclo ovárico y por lo tanto disminuye también el efecto que tiene el estradiol en el desarrollo de los implantes ectópicos. Esta enfermedad es una enfermedad que tiene un largo intervalo desde que aparecen los síntomas hasta que se puede efectuar el diagnóstico, pasan aproximadamente entre 7 a 8 años. Y básicamente esto se da por la superposición de los síntomas asociados a la endometriosis, es decir, hay varios síntomas que se dan en la endometriosis, pero que son síntomas que se superponen y que en el fondo no orientan hacia un diagnóstico específico tan claro. Entonces eso hace también que la enfermedad se diagnostique con una latencia bastante larga. Entre los síntomas entonces que pueden presentar las pacientes con esta enfermedad está el dolor pélvico crónico y que ya sabemos que al parecer está asociado a la modulación de los macrófagos sobre las fibras nerviosas y esto estimulado por estradiol. El dolor en el fondo que sienten las pacientes muchas veces afecta periodos importantes de sus actividades diarias, es decir, empieza a afectar su calidad de vida. Dolor, dispareunia, pero una dispareunia profunda o dolor profundo durante o después de las relaciones sexuales. También está asociado a síntomas gastrointestinales o dolores intestinales importantes. En algunos casos, la endometriosis está asociada también a síntomas urinarios o hematuria y la infertilidad, que puede estar asociada a uno o a más de los síntomas descritos anteriormente. La infertilidad en la endometriosis es una consecuencia básicamente porque, considerando la latencia que tiene esta enfermedad, los implantes endometriósicos en la zona donde se depositen y donde empiecen a desarrollarse y a proliferar van a causar una inflamación que es crónica, una alteración del sistema inmune y además una alteración de la anatomía de la paciente. Entonces muchas veces estos implantes que están en el ovario, que están en la tuba, tienden a inhibir la ovulación y tienden a alterar la anatomía de la tuba, dificultando también el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Entonces, muchas veces las tubas se encuentran obliteradas o cerradas en pacientes con endometriosis y producto de la inflamación crónica es que también se generan múltiples adherencias de manera tal que alteran la anatomía del tracto reproductor femenino. Entonces, dentro de los síntomas comunes, los mencionados, dismenorrea, importante dismenorrea, dolor pélvico, dolor abdominal hipogástrico bajo, dolor la espalda baja o lumbar, dispareunia, disuria, frecuencia urinaria y disquexia. Eso es dificultad para eliminar las heces, es decir, está asociado a trastornos gastrointestinales, específicamente mayor dificultad para eliminar las heces en pacientes con endometriosis. Bien, aquí podemos ver en esta tabla síntomas de la endometriosis y también diagnóstico diferencial. Entonces, por ejemplo, para cada síntoma que puede ser causal, o sea, que nos puede indicar, sobre la presencia de una endometriosis, podemos ver también algún trastorno que tiene una presentación clínica similar con el cual podemos hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, la dismenorrea, por ejemplo, el diagnóstico diferencial puede hacerse con la adenomiosis, con la dismenorrea primaria o anomalías müllerianas obstructivas. El dolor pélvico abdominal no menstrual también puede darse en el síndrome de intestino irritable, un dolor neuropático, en adherencias por otras causas, síndromes de compresión de nervios de la pared abdominal.
Dispareunia puede estar asociada a problemas psicosociales o también a trastornos del piso pélvico. Síntomas intestinales que pueden ser diarrea, estreñimiento, espasmos, pueden estar también presentes en hemorroides, en estreñimiento por otras causas o intestino irritable. El dolor al defecar, y dificultad para ello puede estar también presente en fisuras anales o trastornos del piso pélvico. La masa o tumor ovárico que puede encontrarse en la endometriosis cuando el tejido implantado fuera del útero se implanta específicamente en el ovario y genera un tumor que es de aspecto achocolatado. Puede ser el diagnóstico diferencial se puede realizar con un quiste ovárico benigno. Y síntomas vesicales dolorosos y disuria pueden estar asociados, o sea, se pueden diferenciar con un síndrome de vejiga dolorosa, cistitis o también trastornos del piso pélvico. El tema de la masa tumor ovárico básicamente es porque cuando se produce un endometrioma, que en el fondo es un tumor de tipo endometriósico en el ovario, este tipo de tumor que tiene un aspecto achocolatado al mirarlo durante la resección quirúrgica y después en el estudio anatomopatológico, resulta que este tipo de tumores en algunos casos se han asociado a un mayor riesgo de cierto tipo de cáncer de ovario. Entonces la endometriosis puede manifestarse a través de lesiones en la superficie del peritoneo o también lesiones de infiltración profunda peritoneal, lesiones ováricas y también pueden ser a través de nódulos en el tabique rectovaginal, que son las manifestaciones más comunes. ¿Cuál es la endometriosis entonces de infiltración profunda? Es cuando la infiltración del tejido endometrial tiene una profundidad mayor a 5 milímetros, es multifocal y son lesiones que se ubican en la zona retrocervical, en los ligamentos úterosacros, en el espacio rectovaginal y en la vejiga. O sea, acá podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, en la imagen superior acá podemos ver un nódulo rectovaginal y este nódulo rectovaginal, que también se visualiza aquí en la imagen ecográfica, es una endometriosis infiltrativa profunda. Y se producen entonces adherencias al recto bajo y al cérvix, que es lo que trata de mostrar las flechas. Este nódulo rectovaginal entonces, teóricamente se dice que corresponde a una adenomiosis, que es tejido endometrial que se infiltra hacia el miometrio, una adenomiosis de remanentes embrionarios ubicados en el tabique rectovaginal, que puede presentarse en forma aislada o asociada a otros tipos de endometriosis. Entonces, el nódulo rectovaginal se asocia entonces a una adenomiosis de remanentes embrionarios ubicados en el tabique rectovaginal, que puede ser un hallazgo aislado o puede estar asociado a otros tipos de endometriosis, pero en el fondo el nódulo rectovaginal es considerado una endometriosis básicamente porque el tejido endometrial está fuera de la cavidad uterina, hacia posterior. Aquí podemos ver directamente en una cirugía, aquí nódulos rectales, se visualizan los uréteres. Entonces aquí podemos ver una endometriosis que a través de un nódulo rectal, que es una endometriosis infiltrativa profunda, compromete el colon rectosigmoide. Entonces en esta imagen se movilizó el septum rectovaginal o el tabique para poder observar el nódulo endometriósico. Aquí en esta imagen podemos ver una endometriosis que involucra al uréter. Ahí vemos un nódulo ureteral endometriósico. Y en este caso esta endometriosis es causal de una hidronefrosis en esta paciente.
Aquí vemos las lesiones ováricas. La endometriosis en el ovario puede manifestarse a través de lesiones superficiales o a través de quistes de diversos tamaños cuyo contenido presenta un aspecto achocolatado denso, que es un poco lo que se trata de visualizar ahí. Entonces en esta imagen vemos una endometriosis periovárica. Acá hay adhesiones fibrosas a la fosa ovárica. Y podemos ver aquí la imagen por la laparoscopía y acá podemos ver la imagen correlacionada a través de una resonancia nuclear magnética. Entonces esta es periovárica. Entonces esta endometriosis cuando se localiza en el ovario genera lesiones que son superficiales, pueden estar en la misma cápsula del ovario o periovárica y que generan estos quistes o tumoraciones que tienen un aspecto achocolatado. Este es un caso muy extraño de una endometriosis umbilical, o sea, este tejido endometrial que está implantado en el ombligo de la paciente, muy raro. Y acá podemos ver unas imágenes que muestran endometriosis peritoneal. Y esta endometriosis está caracterizada por la presencia de implantes superficiales de endometrio, pero en el peritoneo. Y estos pueden ser rojos, negros o blancos, representando diferentes estadios de la enfermedad. Entonces, en el fondo, estos tejidos fueron teñidos con marcadores y se tiñe azul o se tiñe más tipo rojo, parece como si fuese una llama. Y podemos ver entonces que es tejido endometrial porque responde a los marcadores y además responde hormonalmente a estrógeno. El diagnóstico, para realizar el diagnóstico de esta patología, tiene que realizarse un estudio de imágenes. O sea, no basta solo con la anamnesis y la sospecha clínica porque muchas veces no va a haber algún signo evidente. Por lo tanto, en caso de sospecha hay que hacer un estudio de imágenes y para ello se solicita la ecografía ginecológica, que puede ser transvaginal y también peritonal. ¿Qué hallazgos ecográficos son sugerentes de endometriosis? Un útero en retroversión fija, lo que aumenta el riesgo de la menstruación retrógrada, por ejemplo. Ovarios que se observen adheridos a la pared pélvica, a la cara posterior del útero o adheridos entre sí. Todos estos hallazgos que acabo de mencionar son hallazgos ecográficos sugerentes de endometriosis, pero son, por lo tanto, indirectos. Por otro lado, podemos observar quistes ováricos únicos o múltiples de aspecto granular, bien delimitados con cápsulas gruesas. En este caso, esas imágenes sugieren fuertemente el diagnóstico de una endometriosis. También se pueden pedir exámenes complementarios cuando la ecografía no es concluyente y en ese caso podemos solicitar endosonografía no rectal en caso de sospecha de nódulo rectal, por ejemplo, y también resonancia nuclear magnética de pelvis. Entonces, ¿en qué caso se van a solicitar esos exámenes complementarios más específicos? En caso de la endometriosis, entonces rectovaginal o nódulo rectovaginal, y en caso de endometriosis de infiltración profundas en el recto sigmoide. Cuando se sospeche de compromiso de la vía urinaria o de la vía intestinal, se pueden pedir otros estudios, como por ejemplo una citoscopía, una pielo-TAC, una pielo-tomografía Excel computarizada, rectoscopía o colonoscopía. En caso de que sea una paciente que tenga deseos de fertilidad o que se sospeche de problemas de infertilidad asociada a la endometriosis, se debe hacer también o se recomienda hacer el estudio de infertilidad, estudiar la reserva ovárica de la paciente mediante niveles de FSH, de estradiol y recuento de sus folículos antrales, que son los que pueden llegar a desarrollarse y transformarse en un folículo preovulatorio, seguimiento folicular mediante ecografía, histerosalpingografía y espermiograma en el caso de la pareja.
Si bien se pueden solicitar todos estos exámenes, en muchos casos, cuando estos exámenes no son concluyentes, es necesario realizar una laparoscopia diagnóstica para visualizar de manera directa las lesiones. La endometriosis se clasifica también según su grado de severidad. Y esta clasificación está establecida por la exploración quirúrgica a través de la observación de las lesiones, de la extensión que estas tienen en la cavidad pélvica. El sistema de clasificación propuesto por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el año 96 clasifica la endometriosis en 4 fases: 1 mínima, 2 leve, 3 moderada y 4 grave, en función de la ubicación, la extensión y la profundidad de los implantes endometriósicos, la presencia y la gravedad de adherencias y presencia y tamaño de un endometrioma, que es este tumor generado por el tejido endometriósico en el ovario. Entonces aquí en esta imagen podemos ver todos los estadios: estadio 1, estadio 2, 1 mínimo, 2 leve, 3 moderado, 3 moderado continúa abajo y 4 severo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que es mínimo cuando solo hay implantes superficiales pequeños, 1 a 3 centímetros en el ovario derecho, adherencias tenues. Estadio 2 leve cuando hay implantes más profundos, es decir, mayor a 3 centímetros, implantes en el ovario derecho y en el ovario izquierdo. Estadio 3 o moderado, implantes profundos en el peritoneo, obliteración parcial del fondo de saco, ovario izquierdo con implantes profundos entre 1 y 3 centímetros. Estadio 3 moderado también, podemos incluir también implantes peritoneales profundos, afección de la trompa por adherencias tenues y del ovario derecho, trompa izquierda y ovario izquierdo por adherencias densas e implantes profundos. Y estadio 4 severo, hay implantes superficiales en el peritoneo mayor a 3 centímetros. El ovario izquierdo está con implantes profundos, con adherencias densas, trompa izquierda con adherencias densas también. Y 4 también es cuando hay implantes severos en el peritoneo, implantes profundos, obliteración completa del fondo de saco, implantes profundos también en el ovario derecho, adherencias densas, trompa izquierda con adherencias densas, ovario izquierdo con implantes profundos y adherencias densas. Y en ese caso, o sea, con todo ese compromiso, la paciente estaría clasificada como una endometriosis estadio 4 severo con el mayor puntaje, porque en cada uno de estos estadios se les iba asignando un puntaje dependiendo de la alteración que la paciente tuviera. Hoy día hay una segunda forma de clasificar la endometriosis que es más nueva, que es la clasificación de endometriosis que en el fondo considera el índice de fertilidad. ¿Por qué? Porque en el fondo la clasificación mencionada recién habla más bien de la extensión y profundidad de las lesiones y presencias de adherencia, pero no se correlacionaba bien con la capacidad fértil de la paciente con endometriosis en los diferentes estadios. Entonces, en virtud de esa dificultad es que se creó esta clasificación EFI, que es Endometriosis Fertility Index, y que esta incorpora el puntaje de la ASF, factores relacionados con la historia de infertilidad de la paciente y estado de los órganos reproductivos tras finalizar la cirugía. Por lo tanto, este involucra al sistema propuesto por la ASRM, que era la American Society for Reproductive Medicine. Entonces, podemos ver que en el eje de la I tenemos porcentajes de embarazo en el fondo,
en el eje de las X, el tiempo tras la cirugía que va de 3 en 3 meses y el F-score que va desde 0 a 10 puntos, que en el fondo relaciona entonces el score que obtenido por la paciente, se relaciona con su capacidad o probabilidad de embarazo una vez terminado el tratamiento y en cuánto tiempo. Entonces esto va desde el score más alto, que serían las pacientes con mayor tasas de embarazo posterior al tratamiento quirúrgico, hasta el score 0 a 3, que son aquellas que tendrían menores probabilidades. Entonces este índice predice las tasas de embarazo posterior al tratamiento quirúrgico, y esto es favorable para el clínico, para el médico, básicamente porque permite distinguir a aquellas pacientes con pronóstico favorable que pueden en el fondo lograr un embarazo de manera natural una vez tratadas por endometriosis. Y también permite distinguir a aquellas pacientes con un pronóstico reproductivo desfavorable para que inicien precozmente tratamientos complementarios de fertilidad, ya que, según este score, su probabilidad de embarazarse de manera natural una vez terminado el tratamiento quirúrgico es baja. ¿Cuál es el tratamiento entonces? La resección quirúrgica completa de las lesiones endometriósicas, resección tumoral máxima y reparación de la distorsión anatómica existente. Entonces, el tratamiento de la endometriosis se relaciona mucho con la infertilidad asociada a esta patología en las pacientes. Entonces podemos ver ahí en el fondo dos grupos, un grupo de mujeres que se van a beneficiar con el tratamiento quirúrgico y un grupo de mujeres en las que se les va a tener que realizar una fertilización in vitro porque no van a poder lograr un embarazo de manera natural. Entonces aquellas pacientes con tratamiento quirúrgico serían aquellas con dolor pélvico asociado, con una tumoración anexial, con una cirugía previa por endometriosis que fue insuficiente, falla de tratamiento de fertilidad de baja complejidad, como inducción de la ovulación o inseminación intrauterina, y fallas de fertilización in vitro en una ocasión previa. ¿Qué pacientes debiesen ir a fertilización in vitro? Aquellos que tienen mayor de 37 años y que desean un embarazo, mayor a 37 años, mayor o igual, disminución de la reserva ovárica, presencia de otros factores asociados a la infertilidad como el factor masculino, es decir, alguna causa en su pareja, o factor tubario, alguna alteración o distorsión tubaria, falla en los tratamientos de baja complejidad, que son la inducción de la ovulación y la inseminación intrauterina, después de la cirugía por endometriosis, y recidiva de la endometriosis después de múltiples cirugías. Entonces, acá podemos ver el tratamiento de la infertilidad causada por endometriosis. Entonces podemos ver que siempre se realiza la laparoscopía en estas pacientes si existe argumento clínico o ecográfico en favor de una endometriosis. Entonces, si la paciente es menor de 35 años y está en un estadio endometriósico inicial 1 a 2, se puede sugerir un manejo expectante y se puede hacer tratamiento hormonal para disminuir, para estimular la ovulación, más una inseminación intrauterina, y si esto no da resultado, pasar a la fertilización in vitro. Si las pacientes son mayores de 35 años, entonces lo único que no corresponde en el fondo o que no se realiza es el manejo expectante por 6 a 12 meses, sino que se actúa de la misma manera pero mucho más rápido. Si la paciente tiene estadios 3 a 4, que son los más severos, va después de la resección completa, debiese ir inmediatamente a fertilización in vitro. O si se logra sacar completamente las lesiones, se puede tomar el camino según como si tuviese lesiones leves tipo 1 a 2. En esta imagen podemos ver la tasa acumulada de embarazo en mujeres con endometriosis.
pensando en la probabilidad de un embarazo de más de 20 semanas de edad gestacional. Entonces podemos ver que aquellas pacientes que fueron tratadas con cirugía laparoscópica versus aquellas que fueron tratadas con laparoscopía diagnóstica, las que tienen una mayor probabilidad de lograr un embarazo viable en el fondo de más de 20 semanas son aquellas que fueron tratadas con laparoscopía, cirugía laparoscópica. Por lo tanto, las tasas de embarazo se incrementaron en curso, es decir, más de 20 semanas y con recién nacidos vivos en el grupo de pacientes que tuvieron laparoscopía quirúrgica, concluyendo que la cirugía laparoscópica mejora significativamente entonces la fertilidad en los casos de endometriosis mínima o leve, porque en este estudio se analizaron solo pacientes con endometriosis mínima o leve y fue un estudio donde compararon grupos de manera randomizada. Y de acuerdo a esto podemos ver entonces que la cirugía laparoscópica es la que se relacionó con mayor tasa de embarazo viable y con nacidos vivos que aquellas del grupo de laparoscopía diagnóstica. Por lo tanto, para mejorar en el fondo la fertilidad de una paciente con una endometriosis mínima o leve, la recomendación entonces es la cirugía laparoscópica. En aquellas situaciones en las que la cirugía no es la primera alternativa para mejorar la fertilidad de la paciente, existe evidencia que indica que el tratamiento prolongado con análogos de la GnRH por un periodo de 3 a 6 meses antes de realizar una fertilización in vitro, en casos de endometriosis moderada y severa, aumenta hasta 4 veces la probabilidad de un embarazo clínico. Por lo tanto, aquellas pacientes en las que todavía no se pueden operar se beneficiarían del tratamiento con agonistas de la GnRH por un periodo de 3 a 6 meses de manera tal de disminuir los niveles de estrógeno y por lo tanto el desarrollo de los implantes endometriósicos y por lo tanto se produciría involución de estos y esto se recomienda antes de realizar la fertilización in vitro, pues se ha visto en estudios de tipo randomizado que este manejo aumenta hasta 4 veces la probabilidad de un embarazo. Y aquí en este cuadro podemos ver entonces como los puntos críticos clínicos importantes de la endometriosis relacionados a su etiología que es multifactorial, a la localización, estadio y heterogeneidad de las lesiones y los síntomas asociados, que hay una real necesidad para encontrar un biomarcador que tenga sensibilidad, especificidad y que tenga utilidad clínica para poder identificar a la endometriosis, pero cuando comienza la enfermedad. Es decir, no después de los 7 o 8 años en los que se diagnostica, sino que un biomarcador que permita diagnosticarla tempranamente de manera tal de disminuir, a realizar un tratamiento para disminuir sus consecuencias, sobre todo el impacto que tiene en la fertilidad de la mujer. Y hoy día entonces todas estas nuevas investigaciones permiten que se pueda crear o se puedan estudiar terapias que modulen el sistema inmune y la inflamación crónica en la endometriosis de manera tal de poder mejorar la calidad de vida de estas pacientes y disminuir también el impacto y el efecto que tiene la fertilidad de las mujeres esta enfermedad. Pues de esta manera el buscar el que se crea un tratamiento que module el sistema inmune podría disminuir los efectos secundarios que están asociados, ¿cierto?, a la fertilidad en las pacientes que son tratadas por endometriosis.
y podría también contribuir a la amplia variedad de intervenciones hormonales que hoy día existen también como tratamiento de la enfermedad, de los tratamientos concomitantes. Bien, ahora por último vamos a ver adenomiosis. La adenomiosis, entonces, tal como se los decía en la clase previa, es la considerada endometriosis pero interna, es decir, esta está dentro del útero. Es una enfermedad benigna de la pared muscular uterina, del miometrio. Es frecuente y afecta a mujeres alrededor de la quinta década de la vida. Se define por la presencia de islotes de endometrio ectópico, pero en el miometrio. Por lo tanto, es también endometrio ectópico, pero interno porque es en el miometrio, es decir, no sale del útero. Y se han encontrado glándulas y estroma en el espesor del miometrio. Y alrededor de estas glándulas y de este estroma hay hiperplasia e hipertrofia de las fibras musculares lisas del miometrio. Se pueden encontrar adenomiomas, que en el fondo es una área de adenomiosis que está encapsulada por este tejido endometrial y que debe ser diferenciado de un mioma, que es un tumor de tipo fibroso, porque el adenoma es encapsulado. Acá podemos ver un corte histológico de un islote de una adenomiosis, donde podemos ver el tejido muscular liso del miometrio y una glándula endometrial. Entonces hay presencia de focos endometriales que incluyen las glándulas en el miometrio en contacto con fibras musculares lisas. Alrededor de las lesiones se observa una reacción inflamatoria y fibrosis, y esto genera proliferación de las fibras musculares lisas del miometrio. Los islotes endometriales ectópicos deben estar a distancia de la unión endometrial, de la unión entre el endometrio y el miometrio, para ser considerados adenomiosis. La epidemiología, entonces, la prevalencia es variable, la verdad es que depende del estudio, o sea, va entre un 5 y un 70%, básicamente porque es una enfermedad que es subdiagnosticada, ya que sus síntomas son inespecíficos y muchas veces, de hecho, el diagnóstico se hace retroactivo a partir del análisis histopatológico de mujeres histerectomizadas, pero por otras causas, no por adenomiosis. Entonces, si vamos a las mujeres histerectomizadas al análisis histopatológico de esos úteros, encontramos un promedio de un 20% de úteros con adenomiosis. Los factores de riesgo asociados a esta enfermedad están la multiparidad, trastornos uterinos que hayan generado cicatrices a nivel del útero, como por ejemplo legrados, cesáreas, antecedentes familiares, y suele estar asociado, suele no ser una patología aislada, sino que estar asociada a otras afecciones uterinas benignas como los miomas, los pólipos o la hiperplasia endometrial benigna. La asociación, por ejemplo, entre una adenomiosis y una endometriosis que es externa es poco frecuente, es muy poco frecuente. La fisiopatología entre las causas de una adenomiosis, la verdad es que es muy poco clara. Se tiene algunas teorías, una de ellas es la teoría mecánica, que habla sobre la penetración directa de las glándulas del endometrio en un miometrio que pone baja resistencia a esta penetración o esta proliferación. Y se cree que esta baja resistencia es secundaria a intervenciones traumáticas como legrado, resección histeroscópica, cesárea, o por estímulos hormonales, principalmente están asociados los estrógenos y el tamoxifeno. También está la teoría metaplásica, que habla sobre metaplasia de implantes mesoteliales, o sea, que el mesotelio sufra un cambio metaplásico y estos implantes mesoteliales están ubicados entre el endometrio y el miometrio, dando origen entonces a estas glándulas endometriales en el músculo liso. ¿Hay alguna relación entre la adenomiosis y la infertilidad? La verdad es que no hay ninguna relación clara como única causa. Sí, algunos estudios han asociado la han asociado a infertilidad primaria en aquellos casos en que la adenomiosis se produce a nivel de los cuernos uterinos, dificultando el encuentro del espermatozoide con el óvulo
y o la movilización del óvulo fecundado. ¿Qué pasa en la posmenopausia con la adenomiosis? Se ha visto que no regresa, pero sí deja de ser sintomática. Se diagnostica generalmente entonces en histerectomías que han sido indicadas por otras causas. Y hay una relación entre el tamoxifeno y la adenomiosis, y esta relación indica que aquellas pacientes usuarias de tamoxifeno y que tenían o tuvieron adenomiosis en la posmenopausia, el tamoxifeno es capaz de reactivar la adenomiosis, considerando que el tamoxifeno actúa, ¿cierto?, con efecto estrogénico a nivel del endometrio. ¿Qué síntomas pueden estar asociados a la adenomiosis? Decíamos que son muy inespecíficos, son poco claros, pero se ha asociado a menorragia, con frecuencia asociada a coágulos que se agravan con el tiempo y son resistentes a los tratamientos hemostáticos o con progestágenos, que son los tratamientos clásicos para las menorragias, y pueden estar asociados a fenómenos dolorosos también o a metrorragia. Dolor variable. Puede haber dismenorrea secundaria a la adenomiosis, dolor premenstrual, dolor crónico con predominio menstrual o premenstrual, o limitado a una simple sensación de pesadez pélvica, básicamente por aumento del tamaño uterino. Por lo tanto, esos signos que aparecen, síntomas que aparecen en negrita, son los que más podríamos asociar a una adenomiosis: las menorragias y la sensación de pesadez pélvica por aumento del tamaño uterino. El diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico va a aportar la exploración física. El problema es que en una persona que tiene una adenomiosis aislada solo en el endometrio superficial, la exploración física va a ser totalmente normal. O sea, no vamos a poder diagnosticarlo por esa vía. Si la adenomiosis infiltra el miometrio de manera profunda, podemos ver que el útero aumenta de tamaño de forma homogénea y se vuelve duro, doloroso la palpación en ocasiones y sobre todo durante el periodo premenstrual. Pero si la adenomiosis, es muy superficial, la exploración física va a ser normal. Por lo tanto, la clínica por sí sola no es suficiente para realizar un diagnóstico. Podemos encontrarnos también con la situación en que la paciente tenga una adenomiosis más un mioma o un adenomioma. En ese caso, la paciente va a tener un aumento del tamaño uterino de manera irregular y va a tener abultamientos por estas tumoraciones benignas. Por lo tanto, como la clínica por sí sola no es suficiente, son importantes las pruebas complementarias, y ahí las más importantes son la histerosalpingografía y la ecografía pélvica, y en casos de que no sean concluyentes, se puede solicitar una resonancia nuclear magnética, que sería un examen que podría entregar criterios más definitivos para realizar un diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos en las pruebas de imagen? La heterogeneidad miometrial difusa o localizada, presencia de quistes intramiometriales y un engrosamiento de las zonas de unión endometrio y miometrio superior a 12 milímetros. Entonces, acá arriba podemos ver una adenomiosis con el aspecto ecográfico de poliquístico que parece panel de abeja. Acá podemos ver en esta imagen una adenomiosis en una ecografía transabdominal. Se ve un útero voluminoso, heterogéneo, con una imagen quística típica de adenomiosis. Y acá en B podemos ver una adenomiosis en una ecografía transvaginal. Se observa una heterogeneidad miometrial marcada con una laguna miometrial patognomónica de adenomiosis. Acá podemos ver una adenomiosis en un corte longitudinal de una ecografía transvaginal. Útero voluminoso, asimétrico, en que el miometrio posterior presenta múltiples zonas finas de atenuación, sin miomas asociados, lo que hace sospechar de una adenomiosis difusa con predominio posterior. Correlación con un corte. Esta imagen, en el fondo, que es una ecografía transvaginal, está correlacionada acá con un corte
sagital de resonancia nuclear magnética. Entonces se observa una pseudohipertrofia importante de la zona de unión superior a 12 milímetros asociado a microquistes difusos. No estaría presentado ahí. Acá podemos ver una adenomiosis en un corte longitudinal en una ecografía transvaginal con una formación quística subendometrial asociada a una probable adenomiosis superficial en una mujer de 40 años. Y esto está correlacionado con un corte sagital en una resonancia nuclear magnética donde se observa un quiste subendometrial con inicio de hipertrofia miometrial reactiva periférica. ¿Verdad? Bien, el diagnóstico entonces, si bien se puede sospechar de la clínica, la anamnesis, la clínica, más algún examen imagenológico como la histerosalpingografía o ecografía y en el mejor de los casos, si es posible, la resonancia nuclear magnética, la verdad es que el diagnóstico de mayor certeza de esta enfermedad es anatomopatológico, donde se observan directamente los islotes de tejido endometrial en el espesor del miometrio. Acá podemos ver el aspecto de una adenomiosis, el aspecto macroscópico, hipertrofia adenomiomatosa heterogénea de aspecto fasciculado con focos grisáceos microquísticos. Y acá podemos ver el aspecto microscópico de una adenomiosis, donde se ven los islotes de adenomiosis señalados con los asteriscos que separan los fascículos intramusculares lisos del miometrio, que es el tejido circundante. Bien, el tratamiento entonces va a depender si es una mujer premenopáusica y tiene menorragias o dismenorreas, se podría sospechar de adenomiosis. Se analizan sus factores de riesgo a través de la anamnesis y se hace su examen físico. Solicita un examen imagenológico como la ecografía y o histerosalpingografía. Si estos exámenes son dudosos, se solicita resonancia nuclear magnética, pero si estos exámenes permiten confirmar, va a depender del tratamiento si desea embarazo, si no lo desea. Si la paciente desea embarazo, el tratamiento va a ser sin duda conservador, cirugía conservadora, más análogos de la hormona liberadora de las gonadotropinas para activar el eje. Y acá podemos ver entonces un algoritmo que resume el tratamiento dependiendo si la paciente no tiene deseos de embarazo o si tiene deseos de embarazo. Entonces, si la paciente no tiene deseos de embarazo y tiene síntomas como hemorragia, dolor, el tratamiento médico puede estar en base a hormonas, es decir, gestágeno, y de los más eficaces que se han utilizado dentro de este grupo son los liberadores de progesterona, los liberadores de levonorgestrel. Entonces, en caso de que este tratamiento fracase, hay que realizar un estudio de imagen para ver si es una adenomiosis superficial o adenomiosis profunda. Si es superficial, se puede hacer una reducción endometrial, pero si es muy profunda, se sugiere una histerectomía. En caso de que la paciente esté en embarazo y está asintomática, se puede vigilar. En caso que haya síntomas fuera de fertilidad, es decir, sintomatología relacionada con la adenomiosis, se realiza entonces, depende si es una adenomiosis difusa o local, se realiza si es difusa un tratamiento médico con un DIU, liberador de progestágeno, para disminuir entonces la proliferación endometrial. Y si es local, se sugiere adenomiomectomía, resección entonces de las lesiones.
Esto es para la paciente que no está entonces en tratamiento de fertilidad, pero sí tiene deseos de embarazo y está con síntomas, y aquella paciente que está en tratamiento de fertilidad, entonces también va a tener tratamientos dependiendo si la adenomiosis es local, adenomiomectomía, y si la adenomiosis es difusa, se podría sugerir utilizar agonistas de la hormona liberadora de las gonadotropinas. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene esta patología? Pueden tener complicaciones obstétricas, sobre todo aquellas mujeres que, en el fondo aquellas mujeres que están con adenomiosis y que logran un embarazo. Se ha asociado a casos de hemorragia del alumbramiento, a placenta previa y placenta creta, por en el fondo la alteración arquitectónica, pensando en un miometrio de baja resistencia que permite la invasión del endometrio, y pensando en que lo más probable es que sea un endometrio secundario a alguna alteración como cicatrizaciones, post-legrado o cesárea. Sin embargo, no hay una relación causal directa de que la adenomiosis directamente cause alguno de estos trastornos obstétricos, sino que en algunos estudios los han asociado. Bien, con eso terminamos. Cualquier duda que tengan respecto de las clases vistas hoy, ya sea endometriosis, adenomiosis, pueden escribirme